El tema de hoy se llama responsabilidad del hombre. La responsabilidad del hombre. Aquí mismo el libro de Ezequiel tiene un subtítulo. Dice, el alma que pecare morirá. Hay tres tipos de muerte, así como hay tres tipos de vida. Les voy a explicar cuando termina nuestra vida en esta tierra, pues muere la carne y va al cementerio. También la otra muerte es la muerte espiritual. Esa muerte espiritual es que andamos vivos físicamente, pero espiritualmente estamos muertos, hermanos. La palabra de Dios dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿verdad? Aunque estamos vivos físicamente, espiritualmente estamos muertos. Y hay una tercera muerte, que es la muerte eterna, hermanos. ¿Cuál es esa? Cuando termina nuestra vida en esta tierra y somos juzgados y nuestra paga es muerte eterna y sufrimiento eterno en el infierno. Esas son las tres. Pero también hay tres vidas. Una es la que Dios nos da por medio del soplo de vida, hermanos. Porque ahorita estamos viéndonos, podemos platicar, podemos hablar. Esa es una vida, ¿verdad? La segunda vida es la que Dios nos da cuando nos perdona. Cuando quita de nosotros todo pecado que teníamos y en su grande misericordia perdona todo aquello y ahora nos da vida. Porque recuerda, veníamos de muerte, ¿verdad? Muerte espiritual. Pero viene el perdón de Dios, viene su gracia, viene su salvación y viene vida para nosotros, vida espiritual. Y la tercera es vida eterna, hermanos. Morimos en esta tierra y entonces ya fuimos juzgados en la tierra, Dios nos perdonó, llegamos allá delante de nuestro Señor Jesucristo y pasamos a ese lugar precioso, maravilloso que Él preparó para nosotros, sus hijos, para vivir por siempre y para siempre en la presencia de Dios, hermanos. Es hermoso conocer esto. ¿Por qué? Porque de eso depende nuestro caminar espiritualmente y cómo debemos caminar, ¿sí? Sin ya tomar en cuenta las cosas de este mundo como importantes o como lo principal en nuestra vida. ¿Sí? Siempre recordamos que las cosas de esta tierra son importantes porque tenemos que vivir en ello, pero no son importantes como punto principal de nuestra vida. ¿Sí? Son necesarias, sí, pero no es lo más importante. Y no deben ocupar el primer lugar en nuestra vida. Bien, entonces dice, el alma que pecare morirá. Dice así la palabra, Ezequiel 18:1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. Se tenía ese refrán porque se decía que el que cometiera pecado como padre, el hijo lo podía heredar, ¿verdad? Pero el Señor está aclarando aquí de forma muy directa, diciendo, lo que el padre haga, el hijo no lo paga. Si el padre actuó mal, pagará, pero no el hijo. ¿Sí? Y luego dice, y he aquí que todas las almas son mías, como el alma del padre, así el alma del hijo es mía. Y luego repite, el alma que pecare esa morirá. Nos está haciendo independientes, hermanos. Él creó a todos nosotros, nos creó, pero cada uno de nosotros pagará por el pecado cometido en su vida. Entonces, pudiéramos decir que está en contra de la misma palabra cuando dice que vendrá
¿verdad? Que vendrá maldición sobre hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. No, hermanos. Lo que está diciendo es que la tendencia que tú traes por haberte portado mal, la ve tu hijo y la pudiera repetir. Pero la decisión para cometer pecado, la responsabilidad le corresponde a cada quien. ¿Sí? No porque el papá es borracho, drogadicto, ratero, maldiciente y que ha llevado una vida de mediocridad, el hijo tiene que repetirlo. El hijo tiene la tendencia a repetirlo, pero la decisión depende totalmente de él. ¿Sí? Nosotros vemos, muchas veces hemos visto, cuando el papá es borracho, el hijo es borracho. Y le dice a uno, pues es el ejemplo a seguir, ¿verdad? Es lo que el hijo siguió. Pero también podemos ver que cuando ha habido padres borrachos, los hijos, hay hijos que no toman una sola gota de alcohol y nunca es borracho. Y el padre fue borracho. ¿Qué pasó ahí? La tendencia estaba a que el joven pudiera ser borracho, pero el hijo dijo, yo no voy a tomar, porque la decisión viene de nosotros para tomar, a hacer el pecado, de nadie más que de nosotros. Y como les vuelvo a repetir, el mal te puede tentar, te puede poner todas las condiciones para que tú caigas en tentación y peques, pero jamás tendrá el poder sobre de ti para que tú lo hagas. Eso es voluntad propia de cada uno de nosotros. El mal tiene mucho poder, sí, pero las decisiones de ir a caer en pecado no tienen poder sobre nosotros. Así como Dios mismo nos da la libertad a nosotros de tomar las decisiones, ¿verdad? El arrepentimiento viene de una decisión personal. Nadie nos obligó, sino que Dios nos habló y por medio del Espíritu Santo nos fue haciendo entender, comprender que nuestro pecado era contra nosotros y que la paga de ese pecado era muerte. Lo entendimos, lo comprendimos y nosotros tomamos la decisión de arrepentirnos, ¿verdad? Aquí nadie está obligado de decirle, si no te arrepientes no puedes entrar en esta congregación, ¿verdad? Si no te arrepientes no tiene caso. No. Nosotros le damos la palabra, le llevamos la palabra y el Espíritu de Dios lo convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero la última decisión para arrepentirnos y pedirle perdón de todo lo que cometimos en nuestra vida, la tomamos nosotros. Asimismo, cuando se trata del pecado, hermanos. Y esto, ¿por qué lo digo, hermano? Para que no creamos que podemos echarle la culpa a los demás por lo que nos pasa. Y estamos hablando del Padre y el Hijo, pero muchas veces nosotros le echamos la culpa a las circunstancias de la vida, lo que nos pasó en el transcurso de nuestra vida, lo que sufrimos, lo que padecimos. Y por eso decimos es que ahora soy así, ¿verdad? Y tengo un amigo conocido que decía que él no se va a dejar de nadie. Y le digo, eso que haces y piensas así es malo. No, dice, porque yo no voy a dejar a nadie porque yo siempre sufrí y padecí. Y ahora, como ya estoy adulto, ahora de nadie me voy a dejar. Una actitud totalmente diferente a una actitud de una persona que verdaderamente busca del Señor. Entonces nosotros no tenemos excusa para decir, no, es que ahora yo soy así y me hice así. No era así, pero me hice así porque me obligaron a ser así, ¿verdad? Como ese dicho dice, la burra no era arisca, sino la hicieron, ¿verdad? Ciertamente, muchas veces es así, en el mundo es así, porque el que se deja en el mundo, lo agarran y se aprovechan y lo hacen como quieren, porque el mundo es así. Pero en el cristianismo
Nosotros no buscamos aceptación del mundo, sino buscamos la aceptación de Cristo. Y si Cristo dice, no busques el pecado, y aunque toda tu familia viva en pecado, tú no debes buscar el pecado. Debes apartarte del pecado. Tú tienes la responsabilidad. Sí, aquí tenemos jóvenes, niños, y cada uno tiene la responsabilidad de su persona de decir, voy a pecar o no voy a pecar, independientemente de que mi papá o mi mamá hayan cometido pecado. Cada quien es responsable de la vida personal y cada quien dará cuentas de lo que va a hacer en su vida espiritual. ¿Ok? ¿Que quede claro esto, hermanos? Porque muchos nos hemos excusado para hacer o ser como muchas veces somos, que no es agradable a Dios. No, es que mi papá y así me trató, y así me enseñó, y mi mamá igual, y recibí una vida. Sí, yo lo sé. Eso hay muchas experiencias de eso. Pero eso no tiene por qué a últimas llevarte a ti a tomar decisiones incorrectas para tu vida. Porque de ti depende que tú puedas ser libre, verdaderamente libre. ¿Verdad? Libre. De que tú puedas hacer una nueva vida con esa libertad que Dios nos dio, sin guardar nada en tu corazón, sin ningún estorbo, sin ninguna ancla, sino que tú te sientas libre, feliz, alegre, contento, gozoso, disfrutando de los frutos del Espíritu. Que nada te ate, hermano. Seamos libres, libres totalmente. Es importante y necesario. ¿Sí? Primero la libertad para que no vivamos del pasado y sufriendo. Y segunda, para que nosotros mismos no le demos cavidad al pecado en nuestra vida. Porque me hicieron así, ahora soy así. No, jamás. Jamás, porque eso es mal para nosotros mismos. Es para nuestro propio mal el querer vivir como me hicieron que yo me convirtiera. Eso es mal para nosotros, porque nunca va a haber libertad y nunca va a haber paz. Y siempre vamos a estar guardando ahí resentimiento, rencor, dolor, amargura. Y no debe ser así. Porque Dios no nos llamó a eso. Dios nos llamó a libertad. Libres, felices, gozosos, contentos. Que nada amargue nuestra vida. Que nada estorbe a nuestra paz. Y que nada nos quite nuestra felicidad. No merecemos vivir del sufrimiento más, nunca más, hermano. No basta lo que ya sufrimos en el pasado, no basta, es suficiente. ¿Por qué seguir insistiendo en seguir viviendo el sufrimiento? No más, hermano. Por eso el Señor nos habla con mucho amor, ¿sí? Recuerden, dice que todas las almas somos de Él. Entonces nosotros, nuestro propósito principal es vivir como a Él le agrada, porque somos de Él. Nosotros no venimos de otra simiente. Él nos hizo. Nosotros nos desviamos, pero ahora nos volvió a interesar el carril. Y ahora recordar que para Él vivimos y nuestra vida debe ser conforme a Él le agrada. Y el hombre, según versículo 5, y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo y que diere de su pan al hambriento,
y cubriere al desnudo con vestido, que no prestare a interés ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano, e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre, en mis ordenanzas caminare y guardare mis decretos, para hacer rectamente este justo, vivirá, de que viviremos por la eternidad, hermanos. Eso es lo más hermoso, maravilloso, hermanos. Esto es pasajero. Hay que entenderlo, hermanos. Es pasajero. ¿Cuánto más podemos vivir? El que dura 100 años, pues ya vive de más, porque mucha gente vive 100 años, pero no vive con total plenitud de mente, de salud, y nos está padeciendo todavía, ¿verdad? Mucha gente dice, no, yo ya quisiera irme, ya no tiene caso estar aquí en esta tierra, ¿sí? Bueno, entonces, si nosotros vivimos conforme a la voluntad de Dios, tengamos la confianza que viviremos. Dice Jehová el Señor. Mas, si engendare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas, y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes, o violare la mujer de su prójimo, al pobre y menesteroso oprimiere, cometiere robos, no devolviere la prenda, o alzare sus ojos a los ídolos, e hiciere abominación, prestare a interés, y tomare usura, ¿vivirá este? Dice el Señor. No vivirá, hermanos. El comportamiento que tomemos sobre nuestra vida va a depender de nuestra muerte o nuestra vida, aquí y allá, en la eternidad. Pensemos, por un instante, por un segundo, pensemos, ¿a dónde queremos terminar nuestra vida después de estar aquí en la tierra? Y tomemos la responsabilidad, todos, no podemos señalar solamente a los adultos por ser adultos, niños, jóvenes y adultos, tenemos la responsabilidad de nuestro comportamiento para saber hacia dónde vamos, a vida o a muerte. Que quede claro, porque el joven es una persona joven, pero una persona 100% entendida e inteligente. De la misma manera el niño, a veces el niño hasta nos rebasa a los adultos de inteligencia. O sea que tienen la capacidad para comprender lo que el Señor hoy está hablando en su palabra. Ya no puede decir, no entendí, no sabía, ignoraba, porque hoy ustedes se dan cuenta, los niños de hoy están con unas habilidades intelectuales, una inteligencia que rebasa muchas cosas. No son como antes, ¿verdad? Antes se decían los niños pequeñitos de los 70, por ahí, 60, que eran como niños muy retrasados, como de tardo aprendizaje. Pero ahora, hasta el más pequeñito agarra un teléfono y sabe jugarlo y usarlo mejor que tú, que un adulto. Yo, por ejemplo, tengo una necesidad de hacer algo en mi teléfono, me acerco a mis dos hijos, les digo, ayúdame a hacer esto, al otro. Y ellos rápido lo encuentran. A mí me da miedo poder cometer un error y hacer algo mal y después me esté yo pues arrepintiendo de que lo hice. Ellos lo hacen sin miedo y lo hacen bien. ¿Sí? Hay una gran capacidad en ellos de entender. Entonces, hay que comprender lo que está diciendo el Señor. Todos nosotros tenemos la responsabilidad de caminar conforme a la voluntad de Dios, si queremos
que nuestra vida permanezca hasta la eternidad. ¿Sí? Nosotros no necesitamos, los jóvenes, los niños no necesitamos, y aún los adultos no necesitamos que nadie nos supervise, que nadie nos esté mirando si hacemos bien o hacemos mal. No tenemos que ocultar nada en nuestra vida, debemos ser tan transparentes, hermanos, porque Dios mismo nos está mirando. Dios nos mira, y así, con esa transparencia, que nada podemos ocultar. Les puedo poner un ejemplo sencillo para que podamos comprenderlo. Aunque nos llenemos de vendas y nos pongamos así Dios ve lo más profundo de nosotros y lo más profundo de nuestro corazón y ve las intenciones. Así es que es mejor de una vez caminar rectamente. ¿Qué necesidad estamos ocultando? Si delante de los ojos de Dios nada se puede ocultar. Entonces, es mejor para nosotros siempre caminar conforme a la voluntad de Dios, sin esperar que alguien nos esté supervisando o mirando si hacemos bien o hacemos mal. ¿Por qué? Porque esto nos dará seguridad para nuestro término después de estar aquí en esta tierra. También lo contrario, hermanos. Si no caminamos conforme a la palabra de Dios y nos ocultamos y termina nuestra vida en esta tierra, también tengan la seguridad que no esperarán la vida eterna, o no esperaremos la vida eterna. Tenemos que entender lo que Dios hoy nos está hablando. Dice, después de no vivirá, todas esas abominaciones hizo. De cierto morirá, su sangre será sobre él. Pero si este hijo engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos no hiciera según ellos, no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su prójimo no violare, ni oprimiere a nadie, la prenda no retuviere, ni cometiere robos, al hambriento diere de su pan, y cubriere con vestido al desnudo, apartare su mano del pobre, interés y usura no recibiere, guardare mis decretos, y anduvieron mis ordenanzas, este no morirá. Por la maldad de su padre, de cierto vivirá. ¿Ok? ¿Está claro, verdad, hermanos? Aunque mis padres sean lo que sean, si yo enderezo mi camino, y ya dijo el Señor, si no voy a los ídolos, si no hago mal, si ayudo al pobre, si no violo a nadie, si no adultero, si guardo todos los decretos de Dios, tengo la confianza que viviré. ¿Ok? Aunque todos estén en mi familia llenos de pecado y de inmundicia y de iniquidad, yo, aunque esté en medio de ellos, puedo librar mi alma, porque Dios lo dice, que yo puedo, y enderezo mi camino en rectitud. Aunque todos estén mal, Dios me recompensará con vida eterna. No hay pretexto, hermanos, ¿sí? No hay pretexto ni razón para fallar. De aquí en adelante, las decisiones que tomemos será sobre nuestra cabeza, hermanos, y no podremos decir ignoraba, porque ya no habrá ignorancia, porque ya lo está hablando el Señor en su palabra. Luego, versículo 18, su padre, por cuanto hizo agravio,
despojó violentamente al hermano e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno, he aquí que él morirá por su maldad. Y si dijereis, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Claro, hermanos, clarito. Ahora vamos al versículo 21. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá, hermanos. Esos son los que aún viven en rebeldía, pero hay una oportunidad, dice el Señor. Sí, esos que Dios ha llamado al arrepentimiento, los que aún no han tomado decisiones, los que aún todavía dicen, no, que todavía no es mi tiempo. A eso dice el Señor, si enderezas tu camino, si te arrepientes y caminas ahora conforme a sus estatutos, vivirás. Dice el versículo 22, todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas en su justicia que hizo, vivirá. ¿Qué es lo que hace el Señor? Te perdona y luego dice, lanza a lo más profundo de la mar tu pecado y no se acuerda más. Cuando Dios te perdona, cuando tú vas al arrepentimiento, Dios te libra. Eres verdaderamente libre. Estás justificado, sin culpa, hermano. También eso hay que entenderlo, que quede clarito en nuestra mente y en nuestro corazón. Señor, cuando ya estamos en total libertad, es porque Dios ya perdonó nuestro pecado, ya lo olvidó y ya no tenemos culpa. Y ahora en adelante, ahora caminamos rectamente, santamente, consagrados a Él en esta nueva vida que Dios nos dio. Ese es el propósito ahora, nueva vida para hacer lo que a Dios le agrada. ¿Sí? Esa es la vida que Dios nos dio. Y así debemos caminar. ¿Sí? Si hay algo que todavía estorba, vayamos quitándolo. Todas esas asperezas, toda ancla, toda cosa que carguemos aún en nuestros lomos, quitémoslo, porque eso ya no es parte de nosotros, hermanos. Ya no nos sirve, es basura, dice Pablo. Todo eso que veníamos arrastrando en nuestra vida pasada, ahora es basura. No sirve para nada. Entonces seamos limpios, totalmente limpios, para caminar ahora sí, conforme a la voluntad de nuestro Dios. Dice la palabra 23. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Claro, el Señor no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, con la esperanza de que viviremos si nos apartamos de nuestro mal camino, hermanos. Hermoso, hermoso, hermanos. Que Dios tiene tanta misericordia a pesar de que nosotros no merecemos nada. No hemos ganado nada.
y somos transgresores de la ley de Dios, aún así nos ama el Señor. Pero claro, quiere que dejemos nuestro mal camino, hermanos. Ya no más. Versículo 24. Advertencia, hermanos, advertencia. Mas si el justo se apartare de su justicia, recuerden, hace unos días atrás dijimos quién es justo. El que vive en rectitud, hermanos. El justo es el que vive en rectitud. El que ya no miente, el que no hace usura, el que no es falso testigo, el que defiende al desvalido, el que siempre camina rectamente en su diario vivir. Ese es el justo, ¿sí? Ese es el verdadero cristiano. Pero dice el Señor, mas si ese justo se apartare de su justicia, ¿qué está diciendo? Si se confía y va al mundo y da oportunidad de caer en pecado y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, dice el Señor, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá, hermano. Hay algunas agrupaciones que dicen que el que es salvo siempre es salvo. Pero el Señor dice, cuida eso que Dios te dio por su gracia, porque la puedes perder. Y todo lo que pudiste haber hecho en tu vida cristiana, lo pudiste haber perdido por un acto de rebelión, o por un acto de injusticia, o por un acto pecaminoso. Tenemos que cuidar nuestra santidad hasta el último día de nuestro existir. Es importante que sepamos esto, hermanos, porque Dios es algo sublime, muy allá arriba de nuestro entendimiento, de nuestra comprensión. Y nosotros no podemos fallarle a nuestro Dios. No podemos. Y nos está aclarando. Si tú fuiste muy recto, y fuiste santo, y fuiste justo, durante 30 años que llevas de cristiano, y de repente se te ocurre, se te presenta una jovencita, y caes en pecado de adulterio, ¿qué dice el Señor? Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Nada servirá de todo lo bueno que hicimos en nuestra vida, hermanos. Cuidemos mucho eso, hermanos. Hagamos nuestro mejor esfuerzo. Luchemos contra todo aquello que no quiere morir todavía. La carne quiere vivir, da sus mejores esfuerzos para seguir en las cosas del mundo. Quiere las cosas del mundo, el vicio, o el que vivió en el vicio quiere el vicio todavía. El que anduvo de mentiroso y chismoso todavía quiere eso. El que todavía anduvo robando, ese quiere seguir robando. Su carne quiere eso. El que anduvo en deleites, en pornografía, en fornicación, en adulterio, quiere seguir haciéndolo. Pero no vale la pena seguir, porque ya eres hijo de Dios, comprado con sangre maravillosa, preciosa, que valió mucho la vida del Dios único, del Dios, su Hijo único, se despojó de su trono, se humilló y se hizo hombre, y vino y pagó en la cruz, y fue derramada su sangre por todos nosotros. La verdad es que nosotros
Nosotros no merecíamos eso, pero gracias a Dios. Y ahora, ¿con qué le vamos a pagar, hermanos? Con obediencia, con santidad, ¿verdad? Con justicia y amando a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Y al pecado aborrezcámoslo, hermanos, cada día más, cada día más. Aborrézcalo como lo más aborrecible que ustedes puedan tener en su vida. ¿Sí? No más, aunque yo quiera, aunque mi carne quiera, ¿sí? No le voy a dar oportunidad a que caiga en tentación. Porque hay algo más grande y más maravilloso que vale la pena luchar por ello, que es la salvación eterna de nuestra alma. 25. Y si dijereis, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello, por la iniquidad que hizo morirá. ¿Por qué le decían eso a Dios? Porque decían, ¿cómo es posible si yo ya viví tantos años rectamente, justamente, y por un pecadillo, Señor, no lo puedes evitar? ¿No lo puedes hacer a un lado y perdonar y darme la oportunidad? Pero es que no sabemos que el pecado pequeño llama a más pecado, y ese pecado va creciendo, se va engrandeciendo, y este llama más pecado, y al rato estamos bien perdidos, hermanos. Ese pecadito que decimos que no es tan importante, ya entró a nuestra vida. Y al entrar, empieza a crecer. Y nos empieza a desviar. Y nos empieza a deslizar. Así como la lancha sola en el mar, ¿verdad? Poco a poquito se va. Y así nos pasa a nosotros. Y nadie se da cuenta. Bueno, nosotros no nos damos cuenta. Todos se dan cuenta, menos el que está en pecado. Y se pierde por completo. Entonces le querían echar la culpa a Dios, como diciendo, pues es que nosotros no tenemos la culpa, sí, cometimos pecado, pero no lo puedes dejar así como olvidado. Por eso el Señor advirtiendo, diciendo, no lo hagan, para que no les vaya a pasar que pierdan su alma. Versículo 29. Si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor, no son rectos mis caminos, casa de Israel, ciertamente vuestros caminos no son rectos. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno, personal, hermanos, a cada uno, no es en grupo, no es la iglesia, no nos va a juzgar por grupo, no va a juzgar a la iglesia de San Andrés, y aparte la iglesia de San Marcos, y aparte la iglesia de Ayutla, no, personal. Tu nombre, a tu nombre, ahí te va a juzgar. Cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová, el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas nuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Os está alentando, pues. ¿Para qué quieres sufrir más?
¿No te basta lo que has sufrido, el pecado en el que has vivido? ¿Quieres vivir sufriendo más? ¿Y todavía vas a pagar eternamente? ¿Por qué quieres eso? Reacciona, recapacita, endereza tu camino. ¿Sí? Ya el Señor nos dio, a todos los que hemos tomado decisiones, nos ha dado un corazón nuevo y un espíritu nuevo, para que caminemos rectamente, santamente, en agradable a Dios todas nuestras acciones. Dice el Señor en versículo 32 y último: porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. ¿Sí? Es todo, hermanos. Los convertidos, cuiden, hermanos, su justicia, su rectitud, su santidad. Y los que no han tomado decisiones, es tiempo para que podamos vivir, porque hay una esperanza de vida eterna. Pero también no olviden que cada uno pagará por sus actos, y que nunca nos descuidemos, por mucho que seamos justos. Si vamos al pecado, tendremos que pagar por nuestro pecado. Vamos a gracias, hermanos. Vamos a gracias.